Bueno, continuamos con la segunda comunicación de esta franja, titulada Santa Teresa en los escritos de las monjas novohispanas, a cargo de Doris Bienco de Peralta. Doris es investigadora y profesora titular sede de la Escuela Nacional de Antropología e Historia INA desde el año 2004. Realizó estudios en licenciatura en etnografía, posgrado en religiones comparadas en Cracovia, Universidad de Cracovia, y en historia en la UNAM. Se especializa en la historia de creencias, prácticas y representaciones religiosas novohispanas, especialmente en la vida y escritura conventual femenina de la época virreinal. Desde el 2001 ha publicado diversos artículos y reseñas en revistas especializadas y capítulos en libros sobre diferentes temas. Ha sido coordinadora de 2 libros, uno de ellos de sendas, brechas y atajos, contexto y crítica a las fuentes eclesiásticas, siglos XVI y XVIII, en el 2008, y Cuerpo y Religión en México Barroco, en el 2011. Doctora Doris, bienvenida. No, muchas gracias a Olga por organizar esas jornadas y bueno, por conocerlos, porque tampoco no tenemos realmente tanto intercambio académico. Doctora Alma sí tiene más contacto con nuestros colegas colombianos, pero realmente no, y creo que sí habría que empezar a pensar en relacionar más nuestros quehaceres académicos. Entonces, inicio la lectura. Se titula Santa Teresa en los escritos de monjas novohispanas. El coloquio es sobre cultura visual, pero como verán, la cultura visual no son solamente las imágenes, ¿no? Son también las visiones. Acaba Darío de mencionarlo también. En el mundo conventual hispano e iberoamericano, el modelo más influyente para las religiosas ha sido sin duda Santa Teresa de Jesús. Esa influencia no se ha limitado solo al ámbito carmelita, encontramos su impronta también entre otras órdenes religiosas. La publicación y la circulación de las obras de Santa Teresa de Jesús fue sin duda alguna la inspiración para las fundaciones conventuales americanas. El éxito de los escritos de esta carmelita y su creciente popularidad estaban reforzados por su pronta beatificación y canonización en 1622. La gran promoción de Santa Teresa en parte puede ser explicada por el hecho que los reinos de España no contaban para ese momento con una mujer santa de origen español. Las únicas excepciones en este caso eran las mártires de los remotos tiempos de los inicios de la cristiandad en España o de su presencia musulmana en la península. O sea, realmente no tenemos ninguna mujer canonizada en la Edad Media o incluso antes del Concilio de Trento de origen español. Entonces es obvio que Santa Teresa, y además siendo religiosa, pues va a ser ese modelo más poderoso porque es más cercano culturalmente a las monjas españolas y las monjas de Iberoamérica. Su popularidad fue tal que incluso se intentó nombrarla patrona de España junto con el apóstol Santiago, idea que causó entonces una gran polémica y finalmente fue retirado ese patrocinio. En ese contexto no es de extrañar que la devoción hacia la reformadora carmelita y la lectura de sus escritos, fomentada sin duda por sus correligionarios, fue propagada en el suelo americano casi simultáneamente que en la península. La difusión de la obra y las representaciones teresianas tanto en Europa como en Iberoamérica estaba relacionada con la expansión de la reforma carmelitana. Al mismo tiempo, Teresa de Ávila se convirtió en un modelo a seguir para las religiosas, modelo que pronto rebasó el ámbito de esta orden. No debemos olvidar también que la difusión de sus obras constituyó un antecedente importante para género autobiográfico, cultivado en los conventos femeninos tanto en España como en sus posesiones ultramarinas. El objetivo de este trabajo será justamente analizar los diversos testimonios documentales, en su mayoría inéditos, son manuscritos de monjas o algunos procesos inquisitoriales, como veremos, donde se menciona Santa Teresa y relacionarlo en este caso con las imágenes. O sea, creo que en muchos casos las imágenes, claro que se pueden estudiar por sí mismas, pero es mucho más enriquecedor estudiarlas en relación con los textos. Primero, impresos y primeras imágenes en España. Los escritos de Teresa circulaban y se leían tanto en su versión impresa como en las copias manuscritas. Hay bastantes referencias de eso. Hablo de finales del siglo XVI, principios del XVII.
La primera edición de un texto teresiano tuvo lugar después de la muerte de la Carmelita en 1583 en Évora, y después hay otras ediciones de Salamanca, Valencia, 1587 y 85, etc. Y la edición príncipe de sus obras es de 1588, que hace Fray Luis de León. Eso también es importante para notarlo, porque debemos empezar a buscar esa influencia pues cuando ya se publican sus obras, ¿sí? A la par con la publicación de las obras de la reformadora carmelita, en el mundo de habla hispana circulaban sus varias biografías. Una de ellas, por ejemplo, es de Francisco de Rivera y otra de Diego de Yepes. Esas biografías muchas veces van a ir acompañadas de los grabados, ¿sí? Bueno, la primera imagen, la vera efigie de Santa Teresa, es la que realizó Fray Juan de la Miseria en 1576, cuando todavía vivía Teresa de Jesús. Ella muere en 82, ¿sí? Y esta vera efigie va a ser modelo para muchos grabados que van a empezar a circular desde finales del siglo XVI, ¿sí? O sea, entonces, bueno, aquí sí hay un retrato. O sea, en España sí se hacían retratos. También tenemos, por ejemplo, noticia que se intentó de retratar a Ignacio de Loyola, pero no se dejó, pero se le hace la máscara fúnebre. Juan de la Cruz también fue retratado en vida, aunque no se conserva esa vera efigie, pero sí existen copias de la vera efigie. Entonces, sí había esa costumbre en España, y por esa razón, insistencia en las fechas y en los orígenes un poco, pues para ver cómo esa dinámica también se pasa al mundo americano. Algunos de los impresos traían grabado y, esos grabados, por ejemplo, la que acompaña edición de 1588, la edición príncipe, como ven es una copia prácticamente de esa vera efigie, ¿no? O sea, es un grabado muy, muy parecido al estilo de lo que está el retrato de Fray Juan de la Miseria. También muy pronto, bueno, aquí por ejemplo tienen una influencia de ese grabado de 1588 en una imagen de Puebla. La que está a color es de Puebla, del Capilla del Ochavo, de primera mitad del siglo XVII. Claramente se nota que sí se usaban esos grabados, obviamente, para ese tipo de representaciones. Además de esa representación que está imitando a la vera efigie, también tenemos algunas otras, como por ejemplo la de Vierix, pero esas sí aparecen también desde finales del siglo XVI, donde tenemos Santa Teresa ya con algunos atributos más, además de Espíritu Santo y la filacteria, que tiene cita de uno de los salmos, Misericordias Domini in Eternum Cantabo. También en este caso aparece la rueca con el uso, bueno, ay, ¿qué pasó? Déjame, ya sé. Ese es el uso, ¿no?, para hilar, y también aparecen los libros y el tintero para escribir, ¿sí? Entonces esos son como el uso, la verdad, en la iconografía, no sé si en América, porque aquí sí hay imágenes de labores femeninos más. En México no está muy popular esa representación de los labores femeninos, entonces el uso desaparece muy pronto, por lo menos en el suelo mexicano no se va a adaptar ese elemento iconográfico. Además de ese tipo de representación, también la otra, porque esa, digamos, podríamos llamarla casi Santa Teresa escritora, aunque no está escribiendo, pero ya aparecen sus alusiones a su actividad de escritora. También tenemos imágenes que representan a Santa Teresa en su éxtasis, o sea, la transverberación de la Santa Teresa. También son grabados tempranos, un poco más tardíos a esa representación que les mostré, ¿no? Pero también son de finales del siglo XVI, principio del XVII. No voy a leer aquí todo esto porque no voy a alcanzar. Entonces tenemos esos dos tipos de representaciones, y ahora veremos si ellas se reflejan en las visiones de monjas, ¿sí? Santa Teresa, las primeras menciones en la Nueva España en esa época era México. La primera alusión a Santa Teresa en las visiones en Nueva España que he localizado pertenece todavía al siglo XVI, y probablemente es la primera que vamos a encontrar, porque la verdad va a ser difícil encontrar algo mucho más temprano. En la última década de este siglo, Sor Agustina de Santa Clara, religiosa dominica en el convento de Santa Catalina de Siena en Puebla de Los Ángeles, afirmó haber tenido una visión de Teresa de Jesús. Siendo arrebatada en éxtasis, se había hallado en un prado muy verde y deleitoso, donde había gran cantidad de garzas, entre las cuales había visto a la Madre Teresa de Jesús. Ni siquiera es santa, porque ni santa fue. Entonces, bueno, a veces aparece con ese apelativo, pero en este caso todavía no.
Y como ven, es una situación totalmente poco común, anormal. Nunca hemos visto una pintura donde aparece Teresa de Jesús acompañada con unas garzas en un prado verde, ¿no? Pero eso justamente demuestra después, porque los ejemplos que vamos a ver después sí siguen esa clave iconográfica, escritora o transverberación, ¿no? De que obviamente ya hay un impacto de la lectura, o le llegan noticias que existe una monja así en España, sí, que existió, que se murió y que pues a lo mejor la orden intenta de promoverla para canonizarla. No sabemos por qué tiene esa referencia, pero en esta época ya estaban los padres carmelitas en Puebla, todavía no había monjas, todavía no existía un convento femenino, pero ya estaban los padres carmelitas desde 1586. Y un año antes incluso llega confesor de esta monja desde Toledo, a lo mejor también es a través de su confesor, alguna referencia oral, quizás les llegó alguna copia, porque también tenemos noticia, pero un poquito más tardía, de finales del siglo XVI, que en Nueva España circulaban manuscritos, copias de las obras de Santa Teresa. Entonces eso lo explica. Es una cita del contexto totalmente heterodoxo, pero no importa. La monja fue procesada por la Inquisición, pero no por esa visión. Fue procesada porque tuvo relaciones con su confesor en la azotea del convento, y bueno, es una historia de las más llamativas, pero ese no es el objetivo también para un poco de santificar, porque todos van, o sea, no todas las monjas fueron santas, también había pecadoras, ¿sí? Entonces, bueno, es el testimonio de una pecadora, ¿sí? Después, la otra referencia muy interesante que tenemos ya es de una novicia carmelita. En México, a finales del siglo XVI, primero tenemos un beaterío en Veracruz y después ese beaterío se va a trasladar a Ciudad de Puebla y allá se va a fundar el primer convento carmelita en todo el mundo americano, hasta donde tengo entendido, en 1604, ¿sí? Entonces, esta novicia que profesa pocos años después de la fundación del convento, se llamaba Juana del Espíritu Santo, ella pues empieza a enfermarse al entrar al noviciado, le sale sangre de la boca, no puede comer, vomita, tiene paroxismos, frenesí, mal de corazón y todo esto, y hay una de manera muy ostentosa. Y bueno, un día, en Semana Santa, resulta que se va a curar, ¿no? Y entonces llama a toda la comunidad a la celda, a la enfermería donde se estaba encontrando en este momento, y viene a sanar la Madre Teresa de Jesús, Nuestra Señora, San José, Santa Gertrudis y las 11,000 vírgenes, ¿no? ¿Cómo cupieron las 11,000 vírgenes en la celda? No me pregunten, ¿no? Pero se dan cuenta que tenemos aquí ya una referencia a una curación que realiza Santa Teresa, y además es por las fechas cuando es beatificada, o sea, en 1614 beatificación, al año siguiente ya se aparece a esa novicia, ¿sí? La novicia también por esta cuestión va a tener problemas con la Inquisición, eso es de un proceso inquisitorial, no son sus propias palabras, ¿no? Lo interesante es que unos días después también experimenta matrimonio místico, ¿sí? Y entonces, es una cita un poco larga, pero me di permiso de incluirla, porque creo que está muy interesante, porque muestra también cómo son las visiones y cómo los otros pueden participar en las visiones, ¿no? Entonces, parece ser que es una especie de pantomima. La novicia se queda levantada de su cama y luego haciendo demostración que en la mano derecha le ponían como anillos respecto de apartar el dedo de otro, mostraba grande severidad, y a poco tiempo, como que volvía de rapto que fingía, dijo que Cristo se había desposado con ella, siendo sus madrinas las santas Teresa de Jesús y Gertrudis. Y la dicha novicia hizo demostración con la mano y el dedo anular de que le ponían un anillo, y hacía con los brazos como que se despedía de los que estaban allí hasta, ¿no? Entonces, imagínense todo ese espectáculo. Pero aquí lo interesante es que invoca a esas dos santas. Beata Teresa de Jesús sería lo correcto, y Santa Gertrudis nunca fue canonizada, pero también por tradición es santa, que están acompañando a otro grupo digamos, de personas de la corte celestial, ¿sí? Entonces, esta referencia también nos demuestra que ya está muy presente Santa Teresa, no solamente como fundadora y en los impresos y en algunas imágenes, quizás que tenemos muy pocas del siglo XVII en México de esa etapa, ¿sí? Pero también ya está inserta en los imaginarios de las personas, ¿no? Porque, bueno, así lo tratamos, yo no sé, bueno, yo más bien lo trato como parte del imaginario, ¿sí? La novicia también fue despedida del convento,
No duró allá mucho, pero lo que me llama mucho, lo que quiero remarcar mucho es esa asociación entre Teresa Gertrudis, que tenemos también constatada desde impresos españoles, ¿sí? Porque en los impresos españoles, por ejemplo, en estas vidas de Santa Gertrudis, que empiezan a aparecer desde 1599, es la primera edición en latín, y en 1601 es una en español, 1603, 1605, 1607, son las del siglo XVII, y después en 1620 y tanto hay otra edición. En esos textos, en el prólogo, siempre se menciona a Teresa de Jesús, que su proceso de beatificación está en curso, y se dice que tienen visiones similares y que pues son muy similares, ¿no? Entonces, a lo mejor a nosotros no nos parecen tan relacionadas, pero en los textos españoles sí se establece esa relación. De hecho, se remarca mucho de que Santa Gertrudis también tuvo transverberación. Santa Gertrudis es una monja del siglo XIII, ¿no? O sea, nada que ver con Santa Teresa, no se pudieron conocer obviamente, y Santa Teresa también tuvo esa visión como la tuvo Santa Gertrudis, mas eso va a ser un rasgo típico iconográfico de Teresa de Jesús, no de Santa Gertrudis, ¿no? Santa Gertrudis es una religiosa, digamos, un modelo de santidad importante, referente tanto en Nueva España como también en el resto de Iberoamérica. Ustedes lo pueden constatar a través de las imágenes, que estaba presente esa devoción en Puebla ya, además de los nombres propios de las religiosas y esas referentes de Inquisición, etcétera, otros, también nos hablan imágenes como estas. Es una imagen de pecho de la primera mitad del 17, de las más antiguas que se conocen, que representa justamente aquí, a un lado, a Gertrudis de Jerefta, con el corazón y el báculo, ¿sí? Una inmaculada, o sea, de las imágenes que usan concepcionistas que mostró doctor Alma hace un momento. O, por ejemplo, también aparece mucho en la Nueva España Santa Gertrudis escritora, es otro nexo con Teresa de Jesús, porque las dos se dedican a la escritura, ¿sí? Y bueno, les puse esas de aquí, de Nueva Granada, para que vean que sí, bueno, esa es la misma, ¿sí? O sea, esa es Santa Gertrudis, no Santa Teresa, pero aquí no aparece en asociación con Santa Teresa, no la tenemos tan presente, y en México no hay esas representaciones, por ejemplo, yacente, o con el cortejo de otras santas, no es tan común como aquí. Esas son de Museo de Arte Colonial y de Santa Clara. En México sí aparecen, incluso en el siglo XVIII, esa asociación entre las dos, aquí están, o aquí, por ejemplo, a los lados de la Inmaculada. Lástima que no se ven imágenes. O esta es una parroquia indígena yahuquemeca del siglo XVIII, Santa Teresa de un lado, Santa Gertrudis del otro. Entonces, esta asociación que apareció por primera vez en los textos, en los prólogos de la edición de Santa Gertrudis a principios del XVII, la revive la novicia y también está presente en iconografía del siglo XVIII. Entonces, eso también explica a veces, o sea, con orígenes tan remotos podemos entenderlos por qué se representan las dos juntas. En el ámbito carmelita novohispano, Teresa de Jesús aparece también obviamente desde inicio, no solamente entre las novicias rebeldes, también entre las monjas profesas. Y bueno, tenemos noticia que, por ejemplo, se festejaba, antes de que fuese beatificada, le cantaban unas vísperas muy solemnes en el oratorio. Eso dice la fundadora de la Ciudad de México en 1625, ¿sí? Tenemos también noticia de Santa Teresa que se aparece a varias de las monjas, eso aparece en sus manuscritos, los advierte de los sucesos importantes que van a suceder, por ejemplo, de que los demonios van a dejar tentar a una monja, ¿no? De que va a haber elecciones. Las despierta cuando llegan tarde a la oración, bueno, que no lleguen tarde a la oración, o sea, anda con una campana ya apareciéndose en el claustro. Las consuela y fortifica en sus aflicciones, enfermedades y tentaciones. Aparece alentando las novicias, recostándolos sobre sus faldas, así dice el documento, con grande amor y agasajo. En ocasiones la santa disipa las dudas sobre la profesión de algunas de sus seguidoras. Y obviamente también en los conventos de las carmelitas, desde inicios del siglo XVII, prácticamente desde 1615, tienen reliquias de Santa Teresa. Tenemos unas referencias que en la Ciudad de México la virreina le presta un pedacito de reliquia de Santa Teresa del tamaño de una uña, un pedazo de carne, y entonces pellizcan ellas ese pedacito de carne y con esto hacen un caldito para una enferma que se cura. También en el convento de Puebla todavía existe relicario, esa es reliquia de Santa Teresa, lo del medio, o sea, lo que se encuentra dentro del corazoncito, ese es el pedacito de carne que llegó en 1615 a Puebla y todavía lo conservan, ¿sí?
Entonces la reliquia obviamente también va a ser importante porque, por ejemplo, en esa reliquia hay varios testimonios del siglo XVII. Las monjas dicen que tienen visiones y ven que la sangre se licua y se vuelve a poner sólida, y bueno, se aparece el rostro de la Teresa, de la Virgen, de Cristo, de la Santísima Trinidad. O sea, esa reliquia es como concatenadora de las visiones, ¿no? Finalmente, hay que mencionar también los panecitos de Santa Teresa. Esos son los famosos panecitos, se siguen elaborando en Puebla. Lo hacen para festejar a la santa en su día. No tenían suficiente, bueno, tenían una preciosa reliquia que es ese pedacito de carne del tamaño de una uña, pues no era para andarlo prestando. Entonces, la santa se les aparece y les dice cómo elaborar los panecitos para el día de su fiesta, y las siguen elaborando hasta el día de hoy, y sirve para la gente enferma. Y finalmente también la recepción en la primera mitad del 17 de Teresa de Jesús fuera del ámbito carmelita, ¿sí? Santa Teresa pronto se va a convertir en el modelo de escritora, reformadora y mística también fuera del ámbito carmelita, o sea, no solamente entre carmelitas, sino también fuera. Esta difusión obedece en parte al ya mencionado hecho por ser primera mujer española canonizada en la época moderna. El caso más importante en la Nueva España de frecuentes referencias a Teresa de Jesús es de esta monja, Sor María de Jesús Tomelín. No es Sor María de Jesús de Ágreda, porque también muchas veces se confunden. Es una monja venerable que muere en Puebla en 1637. Y bueno, esa se supone que es su vera efigie, pero es del siglo XVIII, y no existió ningún retrato suyo, porque yo consulté su proceso de beatificación y allá los testigos dicen que retrato nunca se hizo, nada, y hasta finales del siglo XVII empiezan a inventar sus representaciones, y para que sea todavía más curioso, las primeras imágenes de esta monja llegan de grabados españoles. O sea, primero se la imaginaron en España y después en la Nueva España reprodujeron esa monja que vivió en Nueva España. O sea, es un caso muy, muy curioso. Es más bien un retrato hablado, como dijo doctor Jaime. Entonces, esta monja tenía particular devoción a Teresa de Jesús, y, por ejemplo, en una ocasión prestaron el relicario que acabamos de ver, que está en el fondo del convento de Santa Teresa, al convento de Concepcionistas. O sea, los relicarios también se prestaban, circulaban igual como las pinturas. Por unos cuantos días era posible prestarlos. Y su compañera de celda, Agustina de Santa Teresa, compañera de María de Jesús, deja ese escrito porque ella es su biógrafa, y dice que María de Jesús tenía deseo de ver de qué color era la carne de la santa, ¿no? Todas estaban allá en el coro viendo ese relicario. No vio la carne ni relicario donde estaba, sino vio a la Santa Madre en su propia estatura, y con muchísima alegría abrió los brazos y la abrazó muy apretadamente. Dice, de rodillas dio con la cabeza en el pecho de la santa, quedó como desmayada y sin sentidos un buen rato. O sea, en este caso no puede ver el relicario, sino que queda como en una ceguera mística, ¿no? Y tiene la visión de Santa Teresa abrazándola. Pero esta no contemplación también genera otro tipo de visiones. Después María de Jesús va a ver a Santa Teresa como una moza con tintero para escribir, con un libro en la mano izquierda y en la derecha una pluma. Y, por ejemplo, esta pintura de Anónima, que estuvo en una exposición en el Museo Soumaya en México, pues justamente casi representa la visión de María de Jesús, porque si se fijan exactamente, mano izquierda el libro, la pluma en la derecha, y como una moza, que no es común representarla de esa manera, más bien se representa como una mujer mayor, ¿no? También en otra visión, Teresa de Jesús se le acerca, y le dice que ella va a ser autora del libro de la vida de la misma visionaria, con un libro en la mano izquierda y en la derecha una pluma, y se pone a escribir la vida de María de Jesús. O sea, Teresa de Jesús, en este caso, en la visión de la monja, se convierte en su secretaria y su biógrafa. O sea, es una relación un poco extraña para nosotros, pero también sucedía así. Lo que llama atención es que, si se fijaron, en el ámbito carmelita no hay visiones donde, bueno, de lo que les comenté, no hay visiones donde aparece como escritora, ¿sí? Eso es de otras órdenes religiosas, curiosamente, ese tipo de visiones más basadas en la representación de los grabados y de las pinturas. Y finalmente también tenemos referencia a otras religiosas, por ejemplo esta, no voy a relatar todas porque ya son muchas, de la segunda mitad del siglo XVII, ¿sí?
que es María de San Miguel, una monja novohispana, acompañada aquí, el cuadro es de Santa Teresa nuevamente, que está en Puebla, y esta monja dice: vi a mi Santa Madre, me incliné a ella y díjele que pues era mi maestra, que me enseñase a recompensar tantos beneficios como del Señor recibía sin merecerlos, me enseñase a hacer su santísima voluntad. Vídela sumamente hermosa, sacóme su libro y abriólo y díjome: lee aquí. Y vi, era el tratado de que me salió Camino de la Perfección, y dijo: por mano de nuestra gran reina han de ir dirigidas tus obras, palabras y pensamientos. Luego le vi sacar otro libro de mayor tomo y cerrado. Se lo ofreció a mi dueño y su majestad, se lo dio a nuestra madre y me dijo: este es de tu vida y no está acabado. O sea, nuevamente esa idea de Santa Teresa como mi secretaria, que escribe mi biografía, imagínense, o sea, son unas ideas que siguen vigentes todavía en la segunda mitad del siglo XVII, ¿sí? Y, por ejemplo, otra religiosa también de Puebla que va a terminar viviendo en Oaxaca, que es María de San José, fundadora del convento de la Soledad, Agustina Recoleta. Ella en este caso con frecuencia ve a Santa Teresa con el corazón traspasado de dolor y desecho, que se hincha y revienta en el pecho, le llora, siente fuego que la abraza y recibe punzadas de saetas. Vi de bajar de alto una flecha de fuego y llegó esta flecha a herirme en el corazón como si me metieran una lanza por él. Así sentía el dolor y juntamente sentía una llama de fuego con una dulzura tan grande que suavizaba el dolor y lo hacía dulce, que ya no sé cómo no di de gritos, ¿no? Entonces, también la visión de la transverberación va a estar frecuente. Bueno, reflexión final. La presencia de Santa Teresa en las visiones de monjas novohispanas del siglo XVII es un constante que podemos trazar desde la difusión inicial de sus obras. Las visiones son reflejo de sus lecturas, de los escritos y biografías de la santa abulense, así como de la cultura oral y los sermones. También las visiones guardan una relación con las imágenes de la reformadora carmelita difundidas a través de las pinturas y grabados. No siempre la fuente documental proporciona detalles sobre la representación de la santa, pero en algunos casos es clara la pauta que se sigue, la del modelo de escritora y de la mística transverberada. De hecho, llama la atención que en los ejemplos novohispanos encontrados son más las monjas que no pertenecen a la orden carmelita quienes ponen mayor énfasis en esos tipos de representación, situación que puede explicarse por su interés en reformar sus propias comunidades y por el hecho de ejercer la escritura de carácter autobiográfico. Santa Teresa logró constituirse en el modelo más exitoso para las religiosas de la época virreinal, porque además de su origen español fue su contemporánea, a diferencia de santas como Catalina de Siena, Clara de Asís, Gertrudis de Herta o Santa Lutgarda. Esa circunstancia explica su gran difusión, incluyendo los ámbitos de las otras órdenes religiosas. Gracias.